Que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Hijo de Dios se encarna para mostrarnos cómo es Dios y también se encarna para mostrarnos cómo es la humanidad verdadera, porque Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces es el camino para llegar hasta Dios y también es nuestro modelo de humanidad. De manera tal que mirando la persona de Jesús, nosotros nos enteramos de las dos cosas, nos enteramos de quién es Dios y nos enteramos de quién es el ser humano, ¿no? Y de cómo tiene que ser el ser humano. Y nos enteramos también de cómo, porque el Señor una de las cosas que nos muestra es precisamente cómo todo lo que humanamente es bueno nos sirve para ser más semejantes a Dios, para asemejarnos más a Dios. Es decir, para ser semejantes a Dios no tenemos que dejar de ser humanos. Todo lo contrario, cuanto más humanos seamos, más vamos a poder divinizarnos, más vamos a poder llenarnos de Dios. Había una vez una persona que decía, tenemos que separar lo humano de lo divino. Y entonces esa frase pareciera ser una frase inteligente, ¿no? Bueno, las cosas que pertenecen a Dios son las cosas divinas, las cosas que pertenecen a los hombres son las cosas humanas, ¿no? Dios es Dios y el hombre es hombre. Desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista lógico, parecería absolutamente perfecto el razonamiento. Pero este razonamiento se cae en el momento en el que Dios se hace hombre. Porque cuando Dios se hace hombre, Dios viene a este mundo a asumir lo humano y hacer que todo lo humano pueda convertirse en divino, de manera tal que no hay que separar lo humano de lo divino, sino que hay que intentar unir lo humano con lo divino. Es decir, hay que aprender a divinizar lo humano, es decir, hay que aprender a que lo humano nos conduzca hasta Dios. En realidad, todas las realidades plenamente humanas y que sean buenas, nos conducen hasta el Señor. Esto queda de manifiesto en toda la vida de Jesús. Desde que Dios se encarna, ¿no es cierto? Y empieza Él ya a mostrar, por ejemplo, ya lo vimos, ¿no? Su desprendimiento. Él se está desprendido de su dignidad de Dios. No necesita mostrarle a los demás que Él es Dios, que Él es superior, ¿no? Podría haberse encarnado en un rey. No, él se hizo nació como todo el mundo nació, como todos nosotros, y empezó siendo un bebé, no mostró su divinidad de entrada. En algún momento la tenía que mostrar su divinidad, pero durante muchos años se mantuvo oculto, mantuvo esa divinidad suya oculta. Es interesante considerar el tiempo que Jesús vivió acá sobre la tierra y el tiempo que dedicó a la predicación del Evangelio. Jesús vivió alrededor de 33 años y alrededor de 3 años fue lo que Él hizo de predicar, de salir, de recorrer los pueblos, de hacer milagros, de hablar a la gente. Estuvo como 30 años dedicado a una cosa que no tenía ningún tipo de trascendencia pública. Fíjense, es como algo así como el 90% de su vida o el 87% del tiempo que estuvo aquí sobre la tierra, Jesús permaneció en un lugar que se llamaba Nazaret, que era un pueblo perdido, en un rincón perdido del Imperio Romano. Fíjense, ¿no? Entonces uno podría decir, y entonces él fue más bueno o estuvo más cerca de Dios
cuando predicaba públicamente que cuando estaba viviendo en su casa? No. O sea, el Hijo de Dios estaba tan cerca de Dios en los últimos 3 años de su vida como en los 30 primeros años de su vida. Él era Dios en ese momento. Y Dios se dedicó, ¿a qué se dedicó Dios en esos 30 años? Se dedicó a estar con su familia y se dedicó a trabajar. Y se dedicó a estar con sus amigos y se dedicó a ayudar a los demás. O sea, la vida que tuvo Jesús en esos primeros 30 años fue una vida familiar y una vida de trabajo y una vida de amigos, de familia reducida y de familia amplificada, digamos, ¿no? De estar con sus padres y de estar con sus familias, con sus parientes, con sus amigos, con sus vecinos. Qué interesante que es esto, ¿no? Porque nos está enseñando Jesús que esa vida, que es una vida que aparentemente no tiene mucha utilidad o no tiene mucha trascendencia, nos está enseñando que esa vida tiene un valor delante de los ojos de Dios. Entonces, bueno, entonces podemos pensar cómo fue, por ejemplo, la vida de familia de Jesús. Bueno, la vida de familia de Jesús, una delicia, porque le tocó estar con María y con José, que eran 2 divinos. Quizás a nosotros nos pueda resultar difícil de imitar, porque la vida que podemos tener nosotros es una vida familiar distinta. Por ahí tenemos pocos hermanos o por ahí tenemos muchos hermanos. Por ahí nuestra vida es un poquito más tranquila o un poquito más aburrida o bastante más problemática. Por ahí tenemos que compartir. Me acuerdo una familia que eran 10 o 12, yo no me acuerdo cuántos eran, y además un montón de mujeres. Me acuerdo un día, estaba yo en la casa de esta familia y estaba la madre sentada en la cabecera, ¿no? A la derecha tenía una de sus hijas, a la izquierda tenía otra de sus hijas y en la otra punta de la mesa tenía a otra de sus hijas. Una de las hijas le hablaba en la oreja derecha, la otra de las hijas le hablaba en la oreja izquierda y la hija que estaba en la punta le decía: ¿ves, mamá, que cuando yo te hablo vos nunca me escuchás? Era para matarla. Pobre madre. Bueno, esas eran solo 3 de las hijas, porque tenía como 5 o 6 más. Eran 2 varones y las otras eran 2 mujeres. Y entonces una de ellas le decía: mamá, ¿por qué somos tantas? Le decía. Nunca tengo una ropa para mí sola, nunca tengo un baño para mí sola, nunca. O siempre, porque el adolescente siempre dice nunca o siempre. Siempre dice nunca, o siempre dice siempre. Bueno, me estoy divirtiendo un rato yo. Vos no, ves que nunca me escuchás, y tal, la pobre estaba, ¿no? Le estaban hablando en estéreo las otras 2 hermanas. Bueno, entonces, cierto, pero también esa vida, no solamente la vida de Jesús fue santificada por Él, sino que nosotros también podemos encontrar nuestra fuente de santificación en esa vida familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la vida familiar tiene unas cosas espectaculares, unas cosas divinas y por ahí, y cuando todo está bien es como el cielo. Ahora, cuando las cosas, hay momentos en que la cosa se empioja, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, cuarentena, una casa chica, donde son varios hermanos, donde todos tienen un Zoom al mismo tiempo, donde todos gritan, donde todos, ¿no? Entonces donde tienen una televisión y entonces hay 4 que quieren ver distintos programas, entonces se tienen que... No, porque él siempre se sale con la suya y él siempre es el que termina viendo el programa y nosotros no podemos... Y además la Play la tienen... Bueno, la última vez que usaste la Play la dejaste todo desordenado y ahora te toca a vos lavar los platos porque yo ya los lavé ayer y bueno... Entonces se arman unos bodrios. Y entonces uno dice,
Y entonces para ser santos hay que tener una vida distinta de esa, hay que escaparse de esa vida en la que uno está para ir a buscar la santidad. No. Sería un error buscar a Dios fuera de las realidades que a nosotros nos tocan vivir, porque a cada uno le tocó una vida que no es igual a la del otro, puede ser parecida, puede tener algunas características semejantes, pero a Dios lo tenemos que buscar en esa cosa cotidiana, lo que nos tocó ese día. Hoy me tocó celebrar el éxito del examen, hoy me tocó llorar que me bocharon. Hoy gané el partido de hockey, hoy me golearon, me llenaron la canasta de goles. Y bueno, entonces tenemos que encontrarnos con Dios en el éxito y en el fracaso. Tenemos que encontrarnos con Dios cuando estamos con dolor de cabeza y cuando estamos allí con toda la polenta, ¿no? Hay veces que en el día nos pasa de todo, o sea, tenemos momentos en el día que son espectaculares y otros momentos que estamos en el horno y otros momentos que volvemos a resurgir, ¿no? Había un político que había caído en desgracia, se había ido al Uruguay, y entonces le hicieron una entrevista y entonces le dice, ¿cómo ve usted su futuro político? Y entonces dice, resurgiré de mis cenizas como el gato Félix, decía. El ave fénix era un personaje de la mitología que volvía a surgir de sus cenizas, pero no era el gato Félix, era el ave fénix, pero este político era un poco, le faltaban algunas lecturas y entonces le sonaba algo parecido a Félix era, entonces... Bueno, entonces nosotros podemos así también resurgir de nuestras cenizas después de haber sido derrotados. Bueno, encontramos a Dios en medio de esas cosas, ¿no es cierto? De esas cosas cotidianas. Bueno, el trabajo es uno de esos ámbitos donde nosotros encontramos mucho a Dios y además es importante porque el trabajo en general ocupa gran parte de nuestro día. No es que uno cuando se divierte no encuentra a Dios. Sí, claro que sí, uno puede estar recontracopado en una fiesta, puede estar recontracopado con su deporte, puede estar recontracopado estando con un amigo. Pero sí, son momentos en los cuales sí encontramos a Dios, sí, los encontramos a Dios, por supuesto que sí. Pero son momentos más cortos a lo largo del día, ¿no? O sea, a lo largo de nuestro día tenemos muchas horas de trabajo, o de estudio, o de trabajo, o de las dos cosas mezcladas. Y entonces vieron que cómo se multiplica todo. Ahora, charlando con ustedes, les preguntaba cómo le está yendo a algunas con los estudios, y me dicen, esto de lo virtual me ha complicado, porque claro, te encajan montones de cosas para hacer. Claro, yo antes iba a clase y entonces en clase yo entendía y me explicaban todo, pero ahora lo que hacen es tirarme una cosa encima de la otra para que yo investigue, para que yo busque, para que yo resuelva. Te complican la vida. Bueno, todo ese tipo de cosas también son cosas que nos llevan mucho tiempo y entonces tenemos como una oportunidad constante de estar ofreciéndole cosas a Dios. Qué valor importante tiene esa vida de todos los días, ¿no? Está bueno eso. ¿Vieron esa canción que dice, ¿qué te daré? Si todo es tu regalo, te ofreceré esto que soy, esto te doy. Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer nosotros a Dios? Y le vamos a ofrecer lo que cada día tenemos entre manos. Bueno, hoy tengo entre manos luchar contra el sueño. Hoy estoy especialmente dormido. Mi ofrecimiento de hoy es luchar contra el sueño.
Mi ofrecimiento de hoy es bancarme a mi hermanito que me interrumpe cuando estoy estudiando. O a mi hermanazo, que es un plomo y que lo tengo encima y que me tira de los pelos y que me molesta continuamente. O bancarme a mi padre o a mi madre que me preguntan si ya hice la tarea para... ¿no? O a mi jefa en el trabajo que me está presionando para que entregue lo que tengo que entregar. Bueno, cada día le toca a uno algo más o menos que sea distinto, ¿no? Qué bueno que es saber que el trabajo es como una especie de colaboración, no es como una especie de... En realidad, Dios nos asocia con el trabajo, mediante el trabajo, Dios nos asocia a su obra creadora. ¿Vieron? Dios pone a Adán y Eva en medio del paraíso, ¿no? ¿Y qué les dice? Y les dice que trabajen y que hagan rendir todo eso, ¿no? Dios creó al hombre para trabajar y lo puso en el paraíso, ¿no es cierto?, para que él hiciera, para que mejorara el mundo. El trabajo es una manera de mejorar el mundo en el que vivimos. Nadie mejora el mundo entero, o sea, ninguna de ustedes ni yo vamos a mejorar el mundo entero. ¿Qué es lo que mejoramos? Y mejoramos un pedacito, un cachito, una pequeña parcela del mundo en el que vivimos. Esa la mejoramos. La mejoramos cuando somos pacientes, la mejoramos cuando somos perseverantes, la mejoramos cuando somos creativos y nos ponemos las pilas para hacer las cosas mejor. La mejoramos cuando ayudamos a una persona que tenemos al lado. O sea, todo eso son modos de mejorar el mundo en el que vivimos, de hacer vivible este mundo, ¿no? Es una maravilla lo que el Señor nos propone. Nos asocia a su trabajo. Así como asocia al hombre y a la mujer, ¿no es cierto?, para generar vida, para traer nueva vida al mundo, se ha valido del amor de nuestros padres para que nosotros estemos aquí. Bueno, entonces también se asocia con nosotros para cambiar este mundo. Eso es el trabajo. No sé qué está pasando acá, pero bueno, espero que no sea nada grave. No sea ningún terremoto. ¿Vieron? Porque de vez en cuando hay algunos curas que hacen, para las meditaciones, tienen sus efectos especiales. Una vez había un cura que estaba hablando sobre la muerte y cayó un rayo ahí. ¡Bum! No se murió nadie, pero entonces dijo, estos son los efectos especiales, estilo Spielberg, más o menos. Bueno, entonces, qué importante que es esto, ¿no? Qué importante que es trabajar, no sacarle el cuerpo, ¿no?, al trabajo. A mí me divierten mucho los andaluces. Los andaluces tienen fama de ser perezosos, ¿no? Se habían encontrado dos andaluces, empiezan a hablar de amigos en común. Y dice, ¿y cómo le fue a fulanito de tal? A ese tipo le fue muy mal, tuvo que trabajar, dice. Y después hay otro dicho también que le endilgan a los andaluces, que es, vive a costa de tus padres hasta que estés en condiciones de vivir a costa de tus hijos. Bueno, son calumnias, porque en realidad los andaluces son personas muy simpáticas y se supone que son trabajadores como todos los demás, ¿no? Bueno, pero porque el trabajo, fíjense, nos ayuda a crecer en virtudes. Me acuerdo, San José María decía que el trabajo era el quicio de nuestra santificación. El quicio es el lugar sobre el cual gira la puerta, ¿no? La puerta puede moverse, puede abrirse y puede cerrarse porque está arriba de unos goznes, arriba de unos, ¿no?, de unos dispositivos que permiten, ¿no?, que esté apoyada y que tenga esa libertad de movimientos. Es como el eje alrededor del cual se mueve la puerta, ¿no? Me acuerdo que
Hay una señora que está casada con un amigo mío, muy buena, tiene varios hermanos. Cuando murió, esta señora se llama Inés, cuando se murió la abuela de Inés, se estaba muriendo, antes de morirse todo esto que les cuento, juntó a todos sus nietos, entonces le iba diciendo algo de cada uno de sus nietos, ¿no? Y entonces cuando llegó a Inés le dice, Inés, el ejecito, porque ella es una mujer muy ordenada, es una mujer muy serena, y entonces es como que lo que descansa sobre sus hombros está en un lugar, está en el lugar que corresponde, digamos, ¿no? O sea, ella tiene como un punto de referencia y ella ordena las cosas, ¿no? O sea, es como el eje alrededor del cual giran todas las cosas ordenadamente, ¿no? Bueno, el trabajo es como el quicio, como el eje de un montón de virtudes. Hay un montón de virtudes que giran alrededor del trabajo, ¿no? Y entonces nosotros, cuando trabajamos, nos mejoramos. Cuando nosotros no trabajamos, nos desquiciamos. Cuando una persona, por ejemplo, no tiene su tiempo ocupado con el trabajo, si no tiene trabajo, ¿qué hace? Y se dedica a pavear. Nos dedicamos a hacer pavadas cuando no tenemos trabajo, ¿no? Entonces, y bueno, qué sé yo, perdemos más el tiempo, nos damos manija, pensamos en nosotros muchísimo más de lo que tendríamos que pensar, nos imaginamos mil cosas, nos ponemos criticones, malhumorados, ¿no? Mufados. Cuando uno trabaja, también, o sea que a veces, claro, puede ser que esté un poco nervioso porque tiene que entregar más trabajos, por lo que sea, ¿no? Pero habitualmente cuando una persona trabaja, ahí esa persona crece. El trabajo es un factor importantísimo de crecimiento. Aunque a ustedes les parezca que no, ¿eh? Pero a lo largo de los años uno va asentándose, uno va capitalizando, ¿no? Como capitalizando, va como ahorrar, ¿vieron como el ahorro? Ahora ahorrar en pesos no significa gran cosa, pero que no me oigan los políticos. Bueno, pero así como cuando uno ahorra le quedan cosas, ¿no es cierto? Le queda, de la misma manera, a medida que uno va cumpliendo o haciendo ese trabajo que le corresponde, va adquiriendo todas esas virtudes, aunque a uno no le parezca, pero las va adquiriendo, ¿no? Y está buenísimo eso porque nos hace crecer, hace que todos tengamos esa capacidad de ser cada vez un poco mejores, ¿no? Qué interesante que es ser conscientes de la importancia de lo que hacemos. Quiero terminar con una anécdota que a mí me gusta mucho. Era un caballero en la Edad Media que iba por un bosque. En un momento determinado se abre el bosque, aparece un claro en medio del bosque, y se encuentra con un montón de personas que estaban construyendo. Entonces se acerca a uno de los que estaban ahí con un pico y con pegándole apaleando a una piedra. Y entonces le dice, señor, ¿usted qué está haciendo? Y el otro lo mira, así medio con cara de bronca, y le dice, ¿no ve que estoy picando piedras? Le dice. Ah, ok. Se acerca a otro que estaba también en la misma, haciendo lo mismo, y entonces le pregunta de nuevo, señor, ¿usted qué está haciendo? Entonces otro lo mira y le dice, yo estoy trabajando para darle de comer a mi familia. Bueno, esta respuesta segunda le gustó un poco más, ¿no? Le pareció ya un poquito más amable. Y entonces se acerca un tercero
que también estaba con el pico y también le estaba dando a la piedra, y entonces le vuelve a hacer la misma pregunta. Uno diría, qué plomo, tipo, ¿para qué tanta cosa? Entonces el tercero deja el pico, lo mira al caballero, lo mira, pone los hombros así como erguidos, lo mira a los ojos y le dice, yo estoy construyendo una catedral. Fíjense ustedes, ¿no? Los tres tenían razón. Los tres, o sea, cuando el primero le dijo estoy picando piedras, tenía razón. Cuando el segundo le dijo estoy ganando la comida para mi familia, también tenía razón. Y el tercero también tenía razón, estaba construyendo una catedral. Los tres tenían razón, pero el primero lo único que pensaba era, vos sos un idiota, ¿no ves? ¿No tenés ojos en la cara? Salame, ¿no ves que estoy picando piedras? Mala onda. El segundo tenía bastante conciencia de que estaba haciendo, tenía conciencia de que él estaba haciendo una cosa buena, no se sintió molesto porque el otro le preguntó lo que estaba haciendo. Incluso hasta sintió, ¿no?, algo de orgullo por decir estoy ganando la comida para mi familia. Y el tercero tenía una conciencia clara de lo que estaba haciendo. Tenía conciencia de que estaba haciendo una obra que era para Dios, tenía conciencia de que estaba haciendo un algo que iba a durar durante siglos, que iba a ser una obra de arte, ¿no? Bueno, nosotros también, mientras estamos trabajando podemos estar refunfuñando, ufa. O cuando estamos lavando los platos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ufa, le tocaba a, y a mí siempre me agarran por, ¿no? Se aprovechan de mi nobleza, ¿no? Como dice el Chapulín. Entonces uno está quejándose porque a uno lo joroban. O puede uno estar diciendo, bueno, estoy colaborando con la paz familiar, por ejemplo, ¿no? O puede uno decir, la verdad, bueno, le estoy ofreciendo a Dios esto y con esto estoy ayudando a mucha gente, aunque la demás gente no sepa que yo le estoy ayudando, yo estoy ayudando con esto a edificar la iglesia, estoy ayudando a un montón de gente, ¿no? Estoy acercándome a Dios, estoy viviendo cerca de Dios, estoy viviendo la caridad cristiana, estoy construyendo una catedral, ¿no? Está bueno que nosotros seamos conscientes de ese valor sobrenatural de las realidades humanas. Todo lo que humanamente es bueno es reconducible hasta Dios, todo lo que es humanamente bueno es santificable en esos lugares en los que estamos nosotros, que nos parece que no servimos para nada, ahí nos estamos ganando el cielo, ahí estamos ayudando a muchísima gente, ahí estamos uniendo lo humano con lo divino. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser conscientes de ese valor maravilloso que tiene toda esa vida en la que nos tocó vivir cada día. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ganar